una vida nueva para Cristo. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, hermano, empieza una nueva vida. Nuestros hermanos que se acaban de bautizar, ellos inician una nueva vida espiritual. Así que, hermanos, nosotros, ¿verdad?, los que ya tenemos tiempo en el camino del Señor, tenemos que ayudarlos a ellos. ¿Para qué, hermanos? Para que en esta nueva vida que ellos inician en estos días, hermano, el Señor los vaya ayudando y los vaya sacando adelante. Como hijos de Dios, hermano, ahora, hermano, disfrutamos de una nueva posición delante de Dios. Hermano, ahora hemos sido llamados a caminar hacia Dios, hermano, por el camino de la nueva vida que Cristo, hermano, ganó para nosotros. Amén. Y esto, hermano, quiero que ustedes lo sepan, que como hijos de Dios ahora disfrutamos de una nueva vida. ¿Cuántos, hermanos, siguen disfrutando de esa nueva vida? La vida que Cristo nos ofrece, hermano, muy distinta a la que vivieron algunos, ¿verdad?, que pues conocieron el mundo, ¿verdad?, y que gracias a Dios de allá el Señor nos rescató, hermano, y el Señor nos ha hecho sus hijos, y ahora podemos disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Quiero que leamos una parte de la escritura, hermanos, que está en Efesios. Y voy a pedirle a ver si acá lo pueden leer en inglés, porque era mucho para escribirlo todo ahí o ponerlo todo ahí. Pero vamos a mirar qué dice Efesios capítulo 17, hermano, versículo 32. Hermano, voy a leer esta versión que tengo aquí yo, pero usted puede abrir su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Ahí habla acerca de esta nueva vida de la cual hoy vamos a hablar. Hermano, yo espero que usted esté disfrutando de esta nueva vida en Cristo Jesús, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su muerte, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sinceridad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad les habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad entre cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y toda maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Mire qué importante, hermano. El apóstol Pablo, hermano, está escribiendo esta carta, hermano, dejándole saber a la iglesia, principalmente a los nuevos creyentes, amén, a los nuevos convertidos, ¿verdad? Y también a los que ya tenemos tiempo. Esta carta, hermano, va dirigida para que nosotros tengamos, hermano, en cuenta que debemos de vivir una nueva vida.
y que hay que hacer correcciones, hay que quitar cosas de nuestra vida. Y por eso el apóstol Pablo en esta carta, hermano, nos dice que ya no andemos como los otros gentiles. Es decir, que una vez que la persona bajó a las aguas del bautismo, una vez que tomó la decisión de vivir para Cristo, de entregarle todo su ser a Cristo, ya no puede andar como los gentiles, como los que no tienen a Cristo, como los que no conocen a Cristo, como los que no tienen temor de Dios. Hermano, nosotros debemos de andar siempre, hermano, de una manera recta, y no debemos de hacer cosas que hace el mundo por ningún motivo ni por ninguna razón. El hombre y la mujer, dice la palabra, debe de mantenerse limpio para la venida de Cristo. Contento con lo que tiene, contento con lo que no tiene, ¿verdad? Reconociendo que de Dios provendrá todo lo que necesitemos. Y el apóstol Pablo, hermano, hace esa recomendación: no andes como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, es decir, en su manera de pensar. Nosotros no debemos de pensar como el mundo, hermanos. Nosotros no debemos de pensar como el mundo. Si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, tu pensamiento debe de ser agradarle a Dios, vivir para Dios, servirle a Dios, ¿verdad? En todo momento, ¿verdad? No tienes que pensar en las fechas, ¿verdad?, que festeja el mundo y querer cristianizarlas, ¿verdad?, o querer disfrazarlas, sino que dice la palabra del Señor que debemos de vivir una vida en santidad. Debemos de vivir una vida en santidad, hermanos. ¿Por qué? Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Así es que, hermano, tú tienes que vivir de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Tú y yo debemos de leer la palabra de Dios, debemos de vivir como vive el cristiano y no como vive el gentil. ¿Verdad? Que en todo lugar, dice la palabra de Dios, tú des testimonio, ¿verdad? Los que nos bautizamos y los que se acaban de bautizar deben de dar un buen testimonio para que el nombre de Dios sea glorificado, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, y no para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea vituperado juntamente con la iglesia. Y diga, mira, y ese hermano, ¿verdad?, y es de los apostólicos, mira con lo que anda haciendo, ¿verdad? Y entonces, hermano, nosotros acarrearemos juicio delante de Dios. Debemos de vivir una vida, hermano, que a Dios le agrada. Hermano, el mundo vive, hermanos, no teniendo entendimiento, hermano, de las cosas. Ahí, por eso la Biblia dice que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Allá en el mundo no todo es malo, dicen ellos. Ay, ¿qué de malo va a ser? ¿Qué tiene de malo? Pero hay cosas que a Dios no le agradan. Y si tú eres hijo de Dios y ya le entregaste tu vida a Cristo, hermano, no, ¿verdad?, te dejes engañar por esa corriente, por esa doctrina, hermano, donde te hagan pensar, creer, hermano, que hay cosas que no son malas. La Biblia dice que debes de tener bien fijo el entendimiento y saber que eso a Dios no le agrada, que eso a ti no te conviene, que eso no te es lícito, ¿verdad?, delante de Dios, aunque tú lo puedes hacer, pero que a Dios, ¿verdad?, lo vas a tener, ¿verdad?, pues enojado, ¿verdad?, si no mantenemos una vida recta delante de Dios. Por eso el tema es viviendo una vida nueva delante de Dios. Si no, hermano, ¿de qué serviría, hermano, entregarle nuestra vida a Cristo y ser como dice la palabra de Dios? Dice la Biblia que en una ocasión hizo este comentario, que eran como, ¿verdad?, los puercos lavados, ¿verdad?, y que regresaban al chiquero, al lodazal, ¿verdad? Y lo dijo Jesús todavía más fuerte: era como el perro que vuelve a su vómito. ¿Qué significa eso? Que hay perros que vomitan. ¿Nos ha visto cuando vomitan? Y ellos se tragan ese vómito para atrás. Eso es algo asqueroso, es algo que no se puede hacer. Pero el hombre, la mujer que hace cosas, ¿verdad?, como los gentiles, dice la palabra de Dios, que no tienen entendimiento, es como la perra que vuelve a su vómito, es como la cerda lavada que vuelve al lodazal. Hermano, nosotros tenemos que vivir una vida agradable ante Dios. Ya sé que no es fácil, cuesta trabajo, porque somos como los pescados, ¿verdad?,
que hay aquí muchos en Washington, en el río Columbia. Somos como ese pescado que va en contra de la corriente. ¿Cómo se llama ese corriente? Ese pescado que va en contra de la corriente. El salmón, ¿verdad? Somos como el salmón, hermano, que siempre vamos contra las corrientes del mundo. Que no, hermano, seguimos las corrientes del mundo, sino que vamos siguiendo a Cristo, hermanos. Aunque hay unos, ¿verdad?, que son como el camarón que se duerme, se lo lleva la corriente del mundo. Amén, ¿verdad? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente del mundo y ya por ahí anda festejando no sé qué, ¿verdad? Y a sabe cuál, ¿verdad? Y anda pidiendo posadas allá, ¿verdad? En otros lugares y cosas así, hermanos. Hermano, nosotros no tenemos que ir conforme a la corriente del mundo. Debemos de ir, no debemos ir como el corriente, que nos lleve la corriente del mundo, sino en contra de esa corriente, quise decir, en contra de la corriente, hermano, porque tenemos el entendimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el entendimiento de Dios, lo hemos mirado en su palabra. Y también, hermano, los gentiles tienen un duro corazón al ignorar la salvación. Mire, usted le pregunta a cualquiera de la iglesia popular, por no decir católico, ¿verdad? Y ellos, ¿verdad? Ellos cuando se mueren van para el cielo. Yo le digo esto porque muchas veces, ¿verdad?, me he tocado mirar, ¿verdad?, que pues si fue para el infierno, con un Ave María, 2 Padres Nuestros, un rosario y un novenario, lo sacan de volada y lo ponen donde creen ellos que debería de estar. Eso es una grande mentira. ¿Sabe por qué ellos creen eso? Porque ignoran la salvación. No quieren aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero gracias a Dios que usted lo ha aceptado, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y sabe que no hay otro mediador de los hombres, hermano, sino Jesucristo, hombre, hermano. Aunque ellos tienen por mediador a muchos santos, hermano, ¿verdad? Pero tenemos un solo mediador, dice la palabra de Dios, que no hay otro mediador. El único mediador es Jesucristo, hermano. Y gracias a Él encontramos la salvación. Gracias a Él encontramos la vida eterna. Gracias a Él encontramos el perdón de pecados. Gracias a Él encontramos cualquier cosa que le pidiéramos a Él con fe. Así hay gente, hermano, que han endurecido su corazón. Y ahora el Señor dice, si tú ya le entregaste tu vida a mí, no endurezcas tu corazón. Hermano, si tú escuchas la palabra de Dios, dice el Señor en su palabra, no endurezcas tu corazón, no hagas lo que es tu santa voluntad. No, aunque a veces se mire bueno, si a Dios no le agrada, no endurezcas tu corazón. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos, cuida tu trabajo, hermano, porque eso es lo que Dios quiere. No hagas las cosas como tú piensas, porque eso es endurecer el corazón. No hagas las cosas como tú te las imaginas, hazlas como está escrito. Hazlo obedeciendo la palabra de Dios, hermano. Yo a muchas veces, ¿verdad? En muchas veces que nos toca dar el consejo a la gente, hermano, le decimos, no endurezca su corazón, porque a veces la gente quiere soluciones, pero con un corazón duro. Y no quiere hacer la voluntad de Dios. Y así no se puede llegar lejos, hermano. Tenemos que, hermano, tener un corazón blando, hermano. Por eso el Señor dice que si tú endureces tu corazón, el Señor lo puede ablandar. Hermano, ablandar. Hay quienes tienen un corazón de piedra, hermano. Otros tienen corazón de acero, de bronce, hermano, de plomo, hermano. Pero Dios quiere que tu corazón sea un corazón suave, hermano. Que tú tengas el corazón de Cristo, hermano. Y eso, hermano, es debido a la ignorancia. Pero gracias a Dios que aquí no hay un pueblo ignorante, hermanos. Yo de eso me voy a ir seguro a la tumba, de que al pueblo le enseñé la verdad y le hablé con la verdad y le mostré la verdad, hermano. Y si quiso permanecer ignorando, hermano, no pudo hacerlo porque conoció la verdad. Jesucristo es la verdad, hermano. Él es el camino, la verdad y la vida, hermano. Y nadie llega al Padre, dice el Señor, si no es por Jesucristo, hermano. No ignora usted, ahora ya no ignora, hermano, la palabra de Dios. Ya no ignora que el camino es el camino de la verdad, hermano. No es el camino errado, es el camino correcto, el camino de que es Jesucristo, hermano. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, hermano. Tú estás en el mejor camino, hermano. Estás en una iglesia que te habla con la verdad y Jesucristo es esa verdad. Jesucristo es el que nos va a ayudar. Pero también son insensibles, hermano, los gentiles,
insensibles, los mundanos, los paganos son insensibles ante la gravedad del pecado, hermano. Esta gente, hermano, no tiene vergüenza. Y ahora, hermano, estamos mirando, ¿verdad?, que se están uniendo, ¿verdad?, en matrimonio los que no deberían de unirse. Y los que están unidos se están separando. Y ahora en esta cultura de los Estados Unidos quieren vivir con el boyfriend y la girlfriend. Pero la Biblia dice que deben de estar hasta que la muerte los separe. Y por ahí lo dijo, por ahí un salmista llamado Cuco Sánchez: solamente la mano de Dios podrá separarnos. Y dice, hasta el mundo sabe que solamente la mano de Dios podrá separarnos. Y ahora yo digo, ¿por qué cristianos con un corazón duro? ¿Verdad? Y lo quiero decir porque hay gente que me está oyendo en cámaras, ¿verdad?, que está escuchando el mensaje. Pero también usted está aquí en cuerpo y alma, aunque no sé si tenga el espíritu, está aquí, ande pensando en otros lados. Pero ¿qué tan difícil es, hermano, ahora esta encuesta donde los cristianos se están empezando, algunos cristianos, no todos, están hablando de divorcio, de separación? Eso es triste. Eso quiere decir que están viviendo como los gentiles. Porque el gentil no piensa, ¿verdad?, en cosas que le acarrean problemas, pero el cristiano, dice la palabra del Señor, que debe de saber que fue Dios el que los unió y que deben de estar unidos. Hermano, yo quisiera que ustedes y yo aprendiéramos esto, que tenemos una vida nueva en Cristo y que solamente tenemos que vivir, hermano, juntos todo el tiempo, dice la palabra del Señor. Ni aún en camas separadas. No es que tú en la cama y yo en el sofá. Porque la Biblia dice que el hecho se hizo para el matrimonio. Están en un pecado los que viven así. Quiero dejar con libertad para todos esos que, ¿verdad?, esos y esas personas que están presentes y que están mirándonos por cámara, que es un pecado poner al diablo en medio. Si bueno fuera que pusieran una almohada, pero ponen al diablo en medio. Porque Dios quiere, hermano, bendecir los hogares y no puede bendecir un hogar dividido. No, Dios no va a bendecir un hogar dividido, no lo va a hacer prosperar. Dios quiere bendecir la familia, pero si los padres están divididos, no puede bendecir la familia. Necesitamos, hermanos, ser sensibles y no insensibles. Tenemos que saber la gravedad del pecado que se vive cuando le da una oportunidad al diablo. Ahí lo acabamos de leer. No le des oportunidad al diablo, hermano, hermana. No le des la oportunidad al diablo, porque el diablo viene a robar, matar y destruir. El diablo eso viene a robar, matar y destruir. Y aunque tú te mires muy bien físicamente, el diablo quizás físicamente no te quiere destruir, pero quiere empezar a destruir tu vida espiritual, porque sabe que lo espiritual es eterno y sabe que lo de afuera es pasajero. Tú puedes estar disfrutando de muchos bienes, puedes estar disfrutando de mucha riqueza, aún de mucha felicidad, de mucha salud, pero el diablo está atacando áreas espirituales para que tú no salgas en victoria. Por eso, hermano, no vivamos como los gentiles. En Efesios, hermano, capítulo 5, versículo 1 al 16, dice que debemos de andar como hijos de luz. No como hijos de la hermana Luz, sino hijos de luz. ¿Verdad? Hijos de luz, porque Cristo es la luz. Jesús es la luz. ¿Cuántos dicen amén? Así que dice en Efesios, y lo buscamos ahí en inglés porque no lo pude escribir todo, Efesios capítulo 5 del 1 al 16, ¿cómo dice que debemos de andar? El titular de ese texto dice: andar como hijos de luz, no como carnales, no como mundanos. No, debemos que andar como hijos de luz. Y dice el versículo 5 en adelante: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación
y toda inmundicia o avaricia, y ni aún dice ese nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, en el reino de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque ¿qué fruto del Espíritu es? Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Tinieblas, sino más bien reprenderlas. Las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y te levantará de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miramos, hermano, el apóstol Pablo escribiéndole una carta más, hermano, a la iglesia. Esta carta, hermano, ahora le dice que debe de andar como hijos de luz. Ahora, yo quiero que usted mire esto, hermano, que las dos cartas que acabamos de leer se les está escribiendo a una iglesia. Una iglesia que conoce, hermano, la palabra de Dios. Una iglesia, hermano, que está en Éfeso, hermano, que se le llaman a los Efesios. Y esa iglesia sabe, hermano, lo que debe de hacer. Pero esas cartas, hermano, estas dos cartas que acabamos de leer, son el resultado de hermanos que vivían como mundanos. Más adelante miramos en Corintios a una carta más donde el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, y la primera carta a los Corintios les dice, ¿verdad?, que hablen con aquel joven que tenía por mujer a la esposa de su padre. ¿Se acuerdan? Habla y les dice que tienen que tratar con ese joven, tienen que, ¿verdad?, hablar con ese joven, aún expulsarlo de la iglesia si era necesario, porque tenía por mujer, ¿verdad?, a la esposa de su padre. Qué tremendo estaba ese evento, hermano, ese suceso. Pero ahora el apóstol Pablo, hermano, se entera de cómo la iglesia está viviendo mal. Y se mira la necesidad de escribir una carta y decirles: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debemos de ser, hermanos? Imitadores de Dios, imitadores de Jesucristo, hermano. Hacer lo que Jesús hizo, porque eso no nos lo enseñó Jesucristo. El Señor nos enseñó a andar en amor, hermano, nos enseñó a vivir en amor, hermano, entregarnos los unos por los otros como una ofrenda, hermano, como una ofrenda en un sacrificio, como lo hizo Dios, hermano, en olor fragante. Pero el versículo 3 le dice: pero toda fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre entre vosotros. Hay cosas que, hermano, ni siquiera las debemos de pensar. Quisiera tener el texto que tengo acá en la mente ahorita, pero no me recuerdo la cita. Pero dice que aún no se debe ni de pensar en el divorcio entre nosotros. Y hermano, la iglesia ha tenido muchas altas y bajas, y en este día, hermano, para el nuevo creyente, una nueva vida en Cristo, debe de saber que se debe de alejar de toda fornicación, porque Él entregó su vida a Cristo.
De toda inmundicia, hermano, cosas que son inmundas, que el cristiano no las debe de contemplar, porque eso es inmundo. Hay cosas que no las debe de considerar, hermano. Y toda avaricia, para aquellos hermanos o hermanas, ¿verdad?, que practican mucho la avaricia, pues ahora debe de aprender a dejar eso si ya le entregó su vida a Cristo. No sea tan avaro, que ya tiene y quiere más. Esa es una persona avara, que nunca se llena, dice el proverbista que el hombre nunca se sacia de tener. Hay gente que tiene y quiere tener más, hay gente que tiene y quiere tener más, aunque se le eche a perder, quiere tenerlo, ¿verdad? Aunque no lo use, quiere tenerlo. ¿Por qué? Porque hay una avaricia en esa persona. Y Dios dice que nos alejemos de toda esa avaricia. ¿Por qué? Porque ya le entregamos nuestra vida a Cristo. El día que nos bautizamos, el día que bajamos al lago del bautismo, hermano, ese día que usted, ¿verdad?, hizo ese compromiso delante de Dios de caminar una vida recta delante de Dios. Amén. ¿Cuánto se les olvidó eso, hermanos? Andar, si nos ha olvidado que hicimos el compromiso de vivir una vida recta y que no debemos de vivir como el mundano, no debemos de vivir como vive el de allá de afuera, como vive el vecino que no tiene a Cristo. No debemos de vivir así, debemos de vivir como hijos de Dios. Así que, hermano, yo le animo y le exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que vivamos como hijos de Dios, hermano, y no esté practicando más pecados. Arrepiéntase, hoy es el día para usted también de que se arrepienta. Si no, ¿verdad?, lo van a hacer carnitas. Si no, le va a ir mal. Porque la Biblia dice que en el reino de los cielos no entrarán, ¿verdad?, ciertas personas. Gálatas capítulo 5, y lo va a encontrar, ¿verdad?, donde dice, ¿verdad?, que no van a entrar los, ¿verdad?, los homosexuales, ¿verdad?, los homicidas, los pleitistas, los chismosos, los adúlteros, los fornicarios, los pleitistas, los que roban, los que traicionan, hermano. Está la lista larga. Pero a veces los cristianos, aunque ya saben eso, algunos han cometido vuelto a esos pecados. Y si no robaban, ahora roban con más ganas, ¿verdad? O si no engañaban, o si no traicionaban, o si no eran chismosos, o si no eran argüenderos, ¿verdad? Y si no pensaban en divorciarse, ahora están pensando en divorciarse. Y quizás si te diga, el pastor lo está haciendo por mí, pues también por usted, porque aquí está. Pero tengo que decirlo, hermanos, ¿verdad? Aunque no me inviten a cenar, no importa. Pero tengo que decirlo porque es la palabra de Dios. Debemos de vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Yo sé que usted está pensando, ay, ¿cómo no vino la hermana fulana porque se enterara de esto? Pues es que es para usted, hermano. Para la hermana quizás haya otro, para el hermano haya otro mensaje. Pero hoy está usted aquí y yo estamos aquí. El mensaje es para usted y para mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Algunos estarían pensando, ¿a qué vino el día de hoy? Para venir a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes, a los nuevos convertidos, cómo se vive una vida en Cristo. Dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Yo, hermanos, sé que siempre teníamos la excusa antes, ¿verdad?, de decirle a la gente, ¿verdad?, no me mires a mí, míralo a Él, ¿verdad? No me mires a mí, míralo a Él, míralo al Señor. No, el Señor quiere reflejarte en ti. El Señor se quiere reflejar en ti, que en ti miren el cristianismo. Por eso somos cristianos, hermano. Dice la Biblia que el libro de los Hechos dice que a partir de la muerte de Jesús y la resurrección, todos los que hacían las obras y practicaban la doctrina de Cristo, les empezaron a llamar cristianos. ¿Por qué? Porque empezaron a vivir y a practicar la doctrina de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, hermano. Porque vivimos y practicamos la doctrina de Cristo. Somos la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Seguimos la doctrina de Cristo Jesús. Sabemos que en Jesucristo obtenemos la salvación y el perdón de los pecados. Sabemos que en Él encontramos la vida eterna. Sabemos que en Él encontramos todas las cosas. Pero Él nos dice que debemos de vivir una vida en santidad. El Señor les dice, ser santos, porque yo soy santo.
El apóstol Pablo, viviendo una vida en santidad, le dijo, ¿verdad? Si el hombre, ¿verdad? Batalla, tiene que acostumbrarse a servir a Dios, hermano, en plena santidad. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo escribe esta carta, estas palabras, hermano, a Timoteo, un pastor, como ya lo he mencionado, muy joven, del cual me admira mucho este hombre, Timoteo, hermano, y fíjese en esas escrituras, cómo dice, Dios es quien nos ha salvado, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y nos ha llamado a una vida consagrada a Él, una vida consagrada a Él. Mire, este micrófono está consagrado para el templo. Esta batería está consagrada para el templo. Esa televisión, aunque podemos mirar otras cosas ahí, pero está consagrada para el templo. Todos los instrumentos están consagrados para el templo. Aún las sillas están consagradas para el templo. Y así es que si alguien va a tener una fiesta allá afuera, dice, pastor, présteme las sillas, son consagradas para el templo. No tienen otro uso para las cosas de Dios. Pastor, que voy a tener una fiesta, présteme el sonido, porque voy a poner ahí unas rolas buenas y queremos que el ambiente se ponga bueno allá. No, esto está consagrado para el templo. Esta computadora, ¿verdad? Aunque aquí puedo hacer muchas otras cosas, solamente se usa para las cosas del templo. ¿Qué le quiero decir con eso? Que usted está consagrado para Dios. Es decir, que usted no tiene que andar en otros ambientes, en otros lugares, sino es un lugar donde tenga que honrar, alabar y bendecir a Dios. Jesús dijo estas palabras, porque es necesario que en los negocios de mi Padre esté yo. Y si usted anda en otros negocios, ¿verdad? Si usted anda, ¿verdad? Allá en una quinceañera, ¿verdad? Y lo encontramos, le vamos a decir, ¿y usted qué business tiene aquí? ¿Usted qué negocio tiene aquí? ¿Verdad? Hermano, a veces nos metemos en otros negocios que no tenemos que meternos. Somos, dice el apóstol Pablo, somos hermanos salvados por Él. Y Él nos ha llamado a una vida nueva, a una vida consagrada para Dios. No es el pastor el que ya no te deja ir a los bailes, vete. No es el pastor el que no te va a dejar, ¿verdad?, tomar cerveza. No, toma las que quieras. Asegúrate que estén frías. ¿Quieres? No es el pastor el que te va a prohibir muchas cosas. No, no. Es Dios el que nos las prohíbe. Porque nuestra vida está consagrada para Cristo Jesús. La Biblia dice que no debes de rayar el cuerpo que está consagrado para Dios. Aquí no podemos poner letreritos ni nada porque este está consagrado para Dios. Es un templo físicamente. Pero ya Dios no mora en templos hechos manos de hombre, dice la Biblia, sino que ahora mora en estos templos. Espiritualmente Dios mora dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no quiere que tú le rayes el templo, ni le maltrates el templo. Este es el templo de Dios. Ya no lo debes de contaminar con alcohol, ni lo debes de contaminar con cigarro, con humo. Ya no lo debes de contaminar ni aún con tinta china. Ya no le puedes poner aquí un corazoncito y el nombre de la novia y luego terminaste con la novia y ¿qué haces? Ya no tienes que rayar el cuerpo. Si ya tenemos el bigote blanco, pues ya lo tenemos blanco, ya. Pero hay quienes quieren andar con el bigote como Vicente Fernández. Bigote negro y cejas blancas. No. Antes el Señor. Si ya tiene los hilos de plata, pues ya tienes hilos de plata. Cabellito de plata. Amén, pastor, aleluya. Pero no te debes de marcar el templo porque está consagrado para Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios.